Venezuela, un país atrapado, podríamos decir, en una red de sanciones súper compleja. Hoy vamos a meternos de lleno en esto, a desenredar esa madeja para entender cómo se llegó hasta aquí y, sobre todo, qué consecuencias ha tenido todo esto para el país y para su gente, claro. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del asunto, a ver, empecemos con una cifra que es brutal. En solo una década, la economía de Venezuela se ha contraído un 80%. O sea, un colapso de este calibre nos lleva directamente a la siguiente pregunta. Y es una pregunta clave. En una crisis que tiene, la verdad, muchísimas causas, ¿qué papel han jugado exactamente las sanciones internacionales? ¿Fueron la gota que colmó el vaso? ¿O quizás el acelerador que pisó a fondo? ¿O simplemente un factor más en un escenario que ya de por sí era complicadísimo? Vamos a intentar aclararlo. Vale, para poner un poco de orden en todo esto, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a entender bien qué es esa red de sanciones. Luego, nos meteremos con el shock petrolero, que es el corazón del asunto. Veremos el coste humano, por supuesto, y después, cómo el gobierno ha reaccionado con pragmatismo y, con algunas evasiones legales. También hablaremos de ese salvavidas que han sido las licencias y terminaremos preguntándonos, ¿y ahora qué? ¿Qué le espera a Venezuela? Pues venga, vamos al lío. La red de sanciones. ¿Cómo se ha ido tejiendo esta tela de araña a lo largo de la última década? A ver, esto no pasó de la noche a la mañana. Empezó de forma bastante gradual, allá por 2014, con sanciones a personas concretas. Pero el punto de inflexión, el momento en que todo cambia, es en 2017, cuando ya se toca a la joya de la corona. Se limita la financiación de PDVSA, la petrolera estatal. Y el golpe de gracia, por así decirlo, llega en 2019. La administración Trump prohíbe directamente a las empresas de Estados Unidos comprar crudo venezolano. ¡Boom! ¿Qué ha pasado más recientemente? Pues hemos visto cierta relajación, con licencias temporales como la famosa GL44 después de los acuerdos de Barbados. Pero ojo, que la cosa no está clara, porque ya se está moviendo la ley Bolívar en Estados Unidos, que podría significar, sí, volver a apretar las tuercas. Y claro, la pregunta es, ¿a quiénes afectan estas sanciones? Pues no es solo al presidente y a la vicepresidenta. La lista es larguísima y revela una estrategia muy clara. Va desde ministros, altos cargos de la Asamblea Nacional o del Tribunal Supremo, hasta gobernadores, militares, jefes de seguridad, incluso llega a los directivos de empresas estatales clave como PDVSA y, ojo, también a empresarios privados y a sus familias. El objetivo, como se ve, es crear una presión total a todos los niveles del poder. Y esa presión sistémica tenía una diana muy clara: el petróleo. Porque al final es el corazón que bombea sangre a toda la economía venezolana. Y aquí el impacto financiero es que cuesta hasta imaginarlo. Se calcula que solo por las sanciones Venezuela ha perdido, atentos, unos 52.000 millones de dólares en ingresos petroleros. Y esto solo entre 2019 y 2023. Para un país cuya economía depende casi por completo del petróleo, es que la palabra devastador se queda corta. Este gráfico es súper revelador, porque muestra qué pasó cuando llegaron esas licencias temporales. Fijaos en cómo cambia el destino de las exportaciones. En apenas un año, la parte que iba a Estados Unidos y Europa, que son mercados que pagan mejor, pasó de ser un 30% a casi un 45%, mientras la cuota de Asia, donde a menudo tenían que vender el crudo con descuentos enormes, bajó. Más claro, imposible. Pero hemos hablado de millones de dólares y de barriles de petróleo. Ahora toca hablar de lo más importante: el coste humano. Porque el efecto dominó de todo esto va mucho más allá de la economía. Y para entender ese impacto en la gente de a pie, hay un concepto que es fundamental: el sobrecumplimiento u overcompliance. ¿Qué es esto? Pues básicamente es el miedo a la sanción. Imaginaos un banco en Europa. Ante la duda de si una operación con Venezuela es legal o no, ¿qué hace? Pues se cura en salud y la bloquea. Y así muchas empresas y bancos aplican restricciones que van bastante más allá de lo que las sanciones exigen en realidad. Solo por si acaso. Y claro, las consecuencias de este miedo son muy reales. Hablamos de venezolanos a los que de repente les cierran su cuenta bancaria en el extranjero, de empresas que no pueden conseguir un crédito para importar materias primas, o de algo tan básico como tener problemas para comprar repuestos para la red eléctrica, porque el fabricante es americano o europeo y no se quiere arriesgar. Al final, este fenómeno crea una especie de bloqueo invisible, un aislamiento que va mucho más allá de lo que estaba escrito en el papel de la sanción. Y mientras todo esto pasa en el exterior, en el interior las sanciones se convierten en una herramienta política. Esta cita lo explica muy bien. El gobierno puede usarlas como un recurso retórico, para crear esa sensación de que hay un enemigo fuera, un peligro exterior, y así, reforzar el apoyo interno bajo un discurso de «estamos resistiendo un ataque». Al final, la suma de todo esto es una crisis social que se ve en todas partes, en el día a día. Estamos hablando de una crisis humanitaria que ha empujado a más de 7 millones de personas a irse del país, de un colapso de los servicios públicos, con cortes de luz constantes, problemas con la basura,
De un sistema educativo bajo mínimos, con eso que llaman horarios mosaico, donde los niños van a clase apenas un par de días a la semana. Y por supuesto, un impacto en el sistema alimentario, que está estancado por esa falta de financiación que comentábamos. Vale, y ante este bloqueo, ¿qué hizo el gobierno de Venezuela? ¿Se quedó de brazos cruzados? Pues no. Reaccionó adaptando todo su sistema legal para intentar sobrevivir. Y la pieza clave de esta estrategia es la famosa y muy controvertida ley antibloqueo. ¿En qué consiste? Básicamente, pues le da al Ejecutivo el poder para, digamos, ignorar otras leyes si es para esquivar las sanciones. Y un punto crucial, todo lo que se haga bajo el paraguas de esta ley es secreto. Se crea un marco legal paralelo y opaco, diseñado para poder operar sin que nadie se entere. El mejor ejemplo de cómo funciona esto lo vemos en los contratos petroleros. Venezuela pasó de un modelo histórico donde el Estado lo controlaba todo a de repente, con la ley antibloqueo, permitir contratos donde el capital privado puede llegar al 100% y donde las empresas tienen mucho más control. Es un giro de 180 grados, una medida pragmática sin duda para intentar atraer como sea la inversión que tanto necesitan. Pero la ley antibloqueo no fue la única vía de escape. En los últimos tiempos ha aparecido otra, una válvula de presión que viene de fuera, las licencias que ha ido concediendo Estados Unidos. Una apertura, eso sí, parcial y siempre condicionada. Y el contraste entre un escenario y otro es brutal. A un lado, sin licencias tenemos un mercado negro, ventas con descuentos gigantes, operaciones opacas, un caldo de cultivo para la corrupción y la falta de inversión. Al otro lado, con licencias, la cosa cambia. Se accede a mercados que pagan precios justos, hay más transparencia, hay seguridad para que empresas como Chevron o Repsol inviertan y al final, claro, todo eso genera más ingresos para el país. Y esto no es solo bueno para la industria petrolera, ojo, el efecto se nota en la calle. Un dato clave, solo las empresas con licencia, como Chevron, han llegado a inyectar hasta el 40% de todos los dólares que se mueven en la banca privada. ¿Y qué significa eso? Pues que ese flujo de divisas ha sido clave para estabilizar el tipo de cambio y ponerle freno a la hiperinflación galopante que sufría el país. Así que la gran pregunta es, ¿qué pasaría si de repente se cierra esa válvula de escape y se quitan las licencias? Pues las proyecciones, la verdad, asustan un poco. Se calcula que las exportaciones podrían desplomarse un 26%. Esos son más de 4.000 millones de dólares que desaparecerían en un solo año. Un golpe durísimo que la economía venezolana ahora mismo difícilmente podría aguantar. Todo esto nos sitúa en una encrucijada, francamente muy complicada, y con un futuro lleno de interrogantes. Porque aquí está el nudo gordiano del asunto. Por un lado, tienes la presión internacional, que busca forzar un cambio político. Pero por otro, está la evidencia de que esa misma presión, con las sanciones y el sobrecumplimiento, empeora la crisis humanitaria y destroza los servicios públicos. Las licencias han sido un balón de oxígeno, un alivio temporal, pero es un alivio que pende de un hilo político. Si se quita, el riesgo de un colapso económico y migratorio aún mayor es real. Pero si se mantiene, la recuperación económica del país queda atada a un baile diplomático muy delicado entre Venezuela y Estados Unidos. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que lo resume todo. ¿Son las sanciones una herramienta política útil para provocar cambios? ¿O se convierten en un catalizador que al final acaba hundiendo a toda una sociedad en una crisis todavía más profunda? La respuesta, después de todo lo que hemos visto, pues está claro que no es nada sencilla.